La muchacha de los arcoíris prohibidos. Escrito por Rosette. Traducido por Saadia Bracamonte. Narrado por Vanessa Gómez. Publicado por Tech Time. Capítulo primero. Levanté el rostro, ofreciéndolo al apacible viento. La brisa ligera me pareció de buen augurio, casi una amiga, una señal de que mi vida estaba cambiando de rumbo, y esta vez para bien. Apreté con más firmeza la mano derecha en la maleta, y reanudé el camino con una confianza renovada. No estaba lejos de mi lugar de destino, a juzgar por las indicaciones tranquilizadoras del chófer del autobús, y que yo esperaba fueran ciertas, y no simplemente optimistas. Cuando llegué a la cima de la colina me detuve, en parte para retomar el aliento, y en parte porque no podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Modesta morada? Así la había definido la señora Macmillan al teléfono, con el candor típico de la gente que vive en zonas rurales. Y era evidente que estaba bromeando. No podía haber hablado en serio. No podía ser tan ingenua respecto al resto del mundo. La casa se erguía majestuosa y real como un palacio de hadas. Si su ubicación había sido elegida con el deseo de mimetizarla con la tupida y lozana vegetación circundante, bueno, el intento había fracasado. De pronto me sobrevino una sensación de cohibimiento, por lo que evoqué el entusiasmo con el que había afrontado el viaje de Londres a Escocia y de Edimburgo a aquella pintoresca, apartada y tranquila aldea de las Highlands. Esa oferta de trabajo me había caído como un bumerán, un maná del cielo, en un momento triste y carente de esperanzas. Me había resignado a pasar de una oficina a otra, cual más anónima y miserable, en calidad de secretaria a todo servicio, destinada a vivir de ilusiones. Luego la lectura casual de un anuncio y la llamada de la que había surgido ese radical cambio de residencia, una mudanza brusca pero fuertemente deseada. Hasta hace unos pocos minutos todo eso me parecía magia. ¿Qué había cambiado a fin de cuentas? Suspiré y obligué a mis pies a ponerse en movimiento de nuevo. Esta vez mi camino no fue triunfal como pocos minutos antes, sino más bien torpe y vacilante. La verdadera Melisande volvía a flote, más fuerte que el lastre con el cual había vanamente intentado ahogarla. Recorrí lo que quedaba del camino, con lentitud exasperante, y fui inmensamente feliz de estar sola, sin que nadie pudiera adivinar el verdadero motivo de mi indecisión. Mi timidez, manto protector dotado de vida autónoma, a pesar de mis reiterados y fracasados intentos de sacármela de encima, había vuelto con prepotencia, a la palestra, recordándome quién era, como si pudiera olvidarlo. Llegué a la verja de hierro, por lo menos de 3 metros de alto, y aquí tuve una nueva paralizante vacilación. Me mordí los labios, barajando las alternativas que tenía a disposición. Muy pocas, a decir verdad. Volver atrás estaba fuera de discusión. Había yo pagado los gastos a reembolsar del viaje, y el dinero que me quedaba era poco, muy poco en verdad. Y además, ¿qué me esperaba en Londres? Nada, el vacío absoluto. Incluso mi compañera de habitación se esforzaba por recordar mi nombre, o en el mejor de los casos lo trabucaba. El silencio en torno a mí era absoluto, fragoroso en su total inmovilidad, roto solo por los ruidos sordos de mi corazón. Puse la maleta en el angosto camino, sin preocuparme por las posibles manchas de la hierba. Total, para mí ellas no importaban nada. Estaba relegada en un universo en blanco y negro, carente de cualquier asomo de color, y no en el sentido metafórico. Me llevé una mano a la sien derecha, y efectué una ligera presión con las yemas de mis dedos. Había leído en alguna parte que servía para aflojar la tensión, aunque lo encontraba algo estúpido y básicamente inútil. Proseguí, obediente a un ritual en el que no tenía ninguna fe, solo respeto a una costumbre consolidada. Era agradablemente reconfortante tener costumbres. Había descubierto que contribuía a tranquilizarme, y no me separaba nunca de ninguna de ellas. Bueno, no en ese momento. Había dado un giro violento hacia una dirección opuesta a la habitual, dejándome arrastrar por la corriente. Y en aquel momento, ¿qué no hubiera dado por volver atrás? Extrañé mi habitación en Londres, pequeña como la cabina de un buque, la sonrisa distraída de mi coinquilina, las travesuras de su gato panzudo e incluso las paredes desconchadas. De repente, sin previo aviso, mi mano volvió a coger la maleta de cuero, mientras me separaba de la verja a la que me había aferrado con la otra mano sin darme cuenta. No sabía qué debía hacer, si dar marcha atrás o tocar el timbre, y ya no tuve manera de averiguarlo, porque en ese preciso instante sucedieron 2 cosas simultáneamente. Levanté la mirada, atraída por un movimiento desde atrás de una ventana del primer piso, y recuerdo haber visto una pequeña persiana blanca dejada caer en su sitio. Y luego sentí una voz de mujer, la misma que había escuchado pocos días antes al teléfono, la voz de la señora Millicent Macmillan, terriblemente cercana. «Señorita Bruno, es usted, ¿verdad?» Me giré de golpe en la dirección de la voz, olvidando el movimiento de la ventana del primer piso. Una mujer de mediana edad,
Sample complete. Ready to continue?